Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un reto que surge de la serie de Marie Kondo, en la que ella dice que lo esencial sería tener solo 30 libros en tu biblioteca personal. He visto que lo han planteado de varias formas, como que si te vas a una isla desierta, ¿cuáles son los 30 libros que te llevarías? O si se acaba el mundo, ¿cuáles son los 30 libros que salvarías? O si solo pudieras tener 30 libros. Bueno, en todas esas la esencia es la misma. Si solo pudiera tener 30 libros, ¿cuáles serían esos 30 libros con los que me quedaría? Yo ya separé los 30 libros que salvaría y los separé en 3 montones. Vamos a empezar con los libros que ya he leído y pues obviamente que me gustaría releer. Ustedes saben que yo soy una persona que relee constantemente, a pesar de que siempre digo de que ya no voy a releer más libros, sigo releyendo alguno que otro. Entonces estoy segura de que sí voy a disfrutar con estos libros porque son libros que he leído y con el paso del tiempo me han seguido gustando. Entonces sé que si los releo de nuevo sí me van a seguir gustando y van a seguir siendo un entretenimiento para mí. Igual con las sagas tuve un poco de conflicto porque a mí también me gustan mucho las sagas, pero no podía escoger solo como que el primer libro, porque a veces no es como que el primer libro el que me gusta, o no sé, un libro de la mitad, porque decía como que pues no se va a entender lo demás. Y con las sagas que no he leído decía lo mismo, ¿no? Entonces no puedo agarrar el primer libro de esa saga que no he leído para leer y ver si me gusta, porque si sí me gusta, luego no voy a poder continuar con la historia. Pero ya vamos a ir hablando de eso más adelante. La noche que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Posteguillo es un libro que me gustó muchísimo cuando yo lo leí. En este libro encontrarán varios relatos acerca de qué hay detrás de los libros, cuánto tiempo le tomó a un autor escribir cierto libro o qué fue lo que estuvo detrás de la publicación del libro, libros que fueron rechazados muchísimas veces, libros que tuvieron que ser publicados bajo seudónimos o incluso libros que fueron envueltos en asesinatos y muerte. Hace rato les contaba que para mí fue muy complicado esto de las sagas porque a mí me gustan mucho las sagas, pero no se me hacía justo gastar pues 5 puestos de diferentes libros que podría escoger, escogiendo únicamente una saga. A lo mejor pues ni siquiera me gustaron todos los libros de esa saga y tampoco se me hacía justo solamente coger el primer libro y siendo que el que más me gustó es, no sé, el último libro, entonces la siguiente elección fue muy complicada para mí. El lado perdido de Sally Green es el último libro de la trilogía Una vida oculta, que es una de las trilogías que más me gustan y con las que más he disfrutado. Y a pesar de que los 2 libros anteriores me gustan muchísimo, al final me decidí por el lado perdido porque, bueno, ya es la conclusión de todo el problema y todo lo que había pasado, toda la guerra y todo el caos. Y es bastante conmovedor, es muy triste, es un libro bastante triste también, pero es bastante conmovedor. Creo que este libro solo lo he leído una vez, entonces estoy segura de que si lo releo me va a gustar mucho. Aunque también estaba pensando en que a lo mejor pues hay muchísimas cosas que no me voy a acordar de los otros 2 libros y como que no voy a captar tan rápido qué es lo que pasa solamente leyendo este libro. De todos modos, también me quedaría con este libro porque a pesar de que siempre digo que no me gusta el romance, pues sí soy como que bien romántica y hay como una pareja y pues es algo muy lindo que aparece en este libro. Bueno, aparecen los otros libros también, ¿no? Pero en este libro es como la conclusión de todo eso. Entonces, pues no sé, si se me hace como así el corazoncito cada vez que leo eso. Pero más que el romance en sí, creo que a mí lo que me gusta es el desamor. Entonces, continuando por ahí, está Todo lo que fuimos de mi queridísimo Alberto Villarreal. Si ustedes se fijan, aquí tiene todo esto lleno de post-its, acá también. Además de este libro tiene unas ilustraciones preciosas. Este libro está escrito como en una prosa poética, entonces es bastante ligerito, es bastante fácil de leer. Como son cortitos, ni siquiera es como que la página completa del texto, sino que son partecitas cortitas. Las ilustraciones son preciosas y pues siempre es bonito recordar las partes en las que tengo marcadas con los post-its, pues son cosas que, no sé, con las que de verdad me sentí identificada o cosas que de verdad me gustaron muchísimo, entonces no sé, yo creo que sí me quedaría con este libro. Además también es bastante especial para mí porque cada vez que Alberto Villarreal viene a Ecuador yo le voy a ver, aunque no tengan nada para que me firme ni nada, solamente voy para saludarle. Pero la vez que vino a la presentación de este libro, pues ahí aproveché, lo compré y me lo firmó, entonces pues también le tengo bastante cariño por eso. La insoportable levedad del ser de Milán Kundera es un libro bastante pesado, digamos, porque creo que si no le prestas atención todo el tiempo a lo que está pasando en la historia, te vas a perder completamente, porque no es una historia lineal en sí. Está narrada pues por como... A ver, es que esto es medio complicado, pero hay como 4 personajes principales en los que pues se va narrando toda la historia.
pero los eventos que van sucediendo no es como que, bueno, hoy pasó esto y mañana lo otro y pasado, sino que es como que, no sé, un mes fue esto y luego el año pasado pasó esto y luego hace 10 años pasó esto, algo así. Más o menos para que me entiendan, porque tampoco es como tan así. La cuestión es que este libro me gusta mucho, como les digo, pues es un libro como bastante filosófico, tienes que pensarle un poquito, te plantea esta pregunta de qué es peor, la levedad o el peso de estar con alguien o de no estar con esa persona, la levedad que esta persona deja cuando se va de tu vida o el peso que esta persona tiene en tu vida y que, no sé, pues muchas veces eso puede ser una carga, ¿no? Entonces, pues es lo que te plantea este libro. A este sí lo he releído como que algunas veces, pero siempre que lo releo pues sigo encontrando cositas nuevas y sigo pensando pues en qué es peor, la levedad o el peso. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es un libro que me sorprendió bastante cuando yo lo leí, porque la sinopsis sí me llamó la atención, pero yo leía el nombre y decía pues ensayo, qué pereza leer un ensayo, porque igual yo me imaginaba que un ensayo iba a estar como que, no sé, súper académico y así, decía como, como que no tengo ganas de leer un ensayo, literalmente un ensayo sobre la ceguera. Pero este libro lo que te propone es algo completamente diferente. Un día una ceguera blanca empezó a contagiarse por todo el país. El gobierno tuvo que imponer cuarentenas porque nadie sabía el origen de esta ceguera y era altamente contagiosa. Aquí vemos al ser humano en su estado más primitivo, olvidándose de todos sus principios morales y éticos con el único objetivo de sobrevivir. Sueños de piedra de Iria Parente y Selene Pascual es un libro que sí he releído algunas veces, creo que por lo menos unas 3, y pues es una historia bastante bonita. Es sobre un mago, una princesa y un príncipe, más o menos. Y les voy a leer la sinopsis porque esa fue la razón por la que compré este libro. Érase una vez un reino muy lejano donde un príncipe premió a un mago por ayudar a rescatar a una joven en apuros. Encantador. Lástima que nada de esto sea verdad. En realidad, el príncipe sueña con gloria y venganza, el mago con que sus hechizos no sean siempre un desastre, y la joven en apuros con huir de un pasado que la atormenta, y del recuerdo del hombre al que ha matado. Érase una vez. Y si bien es cierto, este libro tiene como una continuación, pero no es una saga en sí, entonces si quieres tú puedes leer este libro y queda como autoconclusivo. Claro que pues hay un par de cositas que se quedan un poco como en el aire, pero tampoco es algo primordial para esta trama. En cambio, pues con el otro libro ya vas complementando y así, pero pues no es necesariamente para que los leas así seguido. A pesar de que no he leído mucho de José Saramago, vuelve a aparecer con las intermitencias de la muerte, y este es precisamente el primer libro que leí de este autor. Un día, en un país sin nombre, la gente deja de morir. Y al principio todos se emocionan porque pues son inmortales. El problema de esto es que dejan de morir pero no dejan de envejecer, entonces están condenados a una vejez eterna. Además, las enfermedades también siguen avanzando, entonces una persona que tiene cáncer y no puede morir, tiene un cáncer eterno y pues es como un dolor eterno, y así con muchas otras enfermedades que son terminales y altamente dolorosas. Los ancianos y los enfermos se convierten en estorbos para la sociedad y se forman algunas mafias que lo que hacen es intentar cruzar la frontera, porque justo hasta la frontera es lo que la gente deja de morir. Al momento en el que ellos cruzan la frontera y tienen como escrito en su destino que tienen que morirse, ellos se mueren. El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker es uno de mis libros favoritos y no podía faltar en esta selección. Es un libro de misterio que tiene un montón de giros en la trama, y cada vez que tú estás seguro de que sabes quién es el asesino, pues estás completamente equivocado y la historia resulta ser completamente diferente a la que tú te imaginaste. Si volvemos al inicio y planteamos este reto como que se va a acabar el mundo y solamente puedo salvar a 30 libros, creo que Palabralogía de Virgilio Ortega puede ser un libro bastante útil en esa situación. Ya les había contado que yo estudio lingüística, entonces para mí es bastante importante todo esto de las lenguas. Además, personalmente a mí me gusta mucho la etimología, y este libro es más o menos un diccionario etimológico de varias palabras. Lo que me gusta de este libro es que no es un diccionario como tal, o sea, no está como que la palabra y la definición, o no está como que la palabra viene del término griego y significa, o del término latín y significa, sino que te va contando una historia. Por ejemplo, yo me acuerdo de una parte en la que está hablando de toda esta parte de Roma. Entonces dice al Coliseo.
Y empieza la historia como contándote, bueno, las personas iban al Colossus y ahí te salía término romano que significa grande, bueno, algo así, entre paréntesis. Entonces después se ponía como, bueno, la gente va al Coliseo para ver las batallas de los gladiadores y luego también te salía como de gladiadores, entre paréntesis, término romano y así. Entonces a mí se me hacía bastante interesante pues ir conociendo todos estos términos y su etimología, pero pues en esta forma de que te va contando partes de la historia también, y así pues ya vas conociendo tanto etimología como historia y o sea, ya tienes como un contexto más general y no solo lo que significa la palabra y ya, chao. Yo solita vivo contradiciéndome con esto de que no quería escoger sagas ni trilogías y todo eso, porque ahorita encima de haber escogido una trilogía, escogí una que ni siquiera está completa, o sea, no está publicada completamente. El nombre del viento de Patrick Rothfuss también es uno de mis libros favoritos y esta edición no podía faltar. Tengo la otra edición que está en inglés y que es la que estoy releyendo, pero es que esta edición es preciosa y me encanta porque tiene ilustraciones, las hojas son así de color rojo, le puse un montón de post-its también y bueno, es una historia bastante larga, pero la forma en la que Patrick Rothfuss escribe es preciosa y bueno, no he leído la continuación de El temor de un hombre sabio, pero este libro a mí me encantó y aunque sea solamente pues un libro y sea así de gordo y todo, yo creo que sí releería este libro 1.000.000 de veces. La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero es un libro que cuando leí por primera vez tenía una expectativa completamente diferente de lo que iba a ser este libro. Por el título yo me imaginé que era una historia como de amor y cosa como de romance y de parejas que se quieren mucho y algo así. Y por eso yo no empecé a leerlo como con muchas ganas, pero había escuchado una reseña de Alberto y a él le había gustado, entonces dije pues yo también quiero leerlo. Y cuando pues ya lo empecé a leer me di cuenta de que era algo completamente diferente. Sí habla del amor, pero no de la forma en la que yo me imaginaba. No es un libro de romance, es más bien un libro como del duelo. Habla del duelo de Marie Curie y de Rosa Montero cuando ellas perdieron a sus esposos y cómo tomaron todo este dolor que ellas sentían para sacar pues algo bueno de este dolor. Cómo ambas mujeres resurgieron de todo esto y salieron al mundo mucho más fuertes. Y por último, no podía faltar Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Si ya llevan un tiempo en el canal o si ya me conocen un poquito, sabrán que este libro le recomiendo a todas las personas, apenas les conozco. Les digo, tienes que leer Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Y es que tiene una historia muy bella sobre crecer, sobre ser adolescente y salir de esa etapa que es como que muy complicada muchas veces. Y está narrado de una forma muy linda porque pues es a modo de carta, entonces todas las cartas empiezan como My dear friend. Bueno, ese está en inglés, ¿no? Entonces My dear friend. Y todas las cartas van dirigidas para ti, entonces tú sientes pues que el Charlie, que es el protagonista, te está contando todas las cosas a ti, que eres su amigo. Y a pesar de que la película es preciosa y que también estuvo dirigida por Stephen Chbosky, creo que sí se pierden algunos detalles que son importantes o algunas cositas que pues a lo mejor no son como que sustanciales para la obra, pero sí complementan bastante. Es un libro que he leído en inglés, he leído en español, en varias ediciones, he tenido muchísimas ediciones de este libro desde la primera vez que lo leí hasta ahora y esa es la única que sobrevive porque justamente esta edición me regaló mi abuelita, entonces pues también tiene como un significado por ese lado y también pues porque es una obra que me gusta muchísimo. Y con eso terminan los libros que escogí para una relectura. Lo curioso de esto y que me di cuenta mientras iba haciendo el video es que no todos los libros que les presenté ahorita son libros a los que les he dado 5 estrellas. Y a varios libros a los que sí les he dado 5 estrellas ni siquiera pensé en meterlos en esa selección. Vamos a continuar con los libros que no he leído pero quiero leer. Y esto fue también como medio complicado para escoger porque pues tengo bastantes libros que no he leído y obviamente todos los libros que tengo aquí son libros que yo quiero leer o bueno, que quise leer en algún momento y pues por algo están aquí. Pero a estos libros que escogí pues ya lo pensé un poquito mejor. El primero es Another Girl de Alison Burnett. Esta es la secuela de Undiscovered Girl, que es un libro que leí me parece que como hace 2 años más o menos. Y me gustó bastante. Yo leí, o sea, bueno, yo me compré estos libros porque una vez vi una película que se llama Ask Me Anything.
y era... es como que una gran película, no es una película que tú digas como que wow, pero a mí me gustó y pues me llamó la atención, vi que estaba basada en un libro porque el final era como un poco abierto, entonces yo quería saber si había una secuela, vi que estaba basada en una secuela de libros, en una biología de libros y pues ahí los compré. No se parece tanto a la película, pero pues sí tiene como lo esencial. Entonces el primer libro me gustó bastante. Es un blog de una chica que pues ahí va escribiendo cosas. Entonces ella al inicio te dice, yo no quiero que este blog sea un blog aburrido. Bueno, también es un poco pick me porque es como que yo no soy como las otras chicas que escriben cosas aburridas de que maquillaje y cosas así. Bueno, entonces esa chica dice algo similar y que pues solamente va a dar como updates cuando pase algo interesante. Y bueno, ahí ella te va contando como un poquito de su vida, un poco también como de su vida sexual y bueno, ahí de todo un poco. Y ya no les voy a contar más de eso porque si no, pues ya va a ser un tremendo spoiler porque eso es como que lo esencial que tienen que saber para empezar a leer ese libro. Ahora, como les decía, el final de ese libro se queda como un poco en el aire, se queda un poco abierto. Y esta es una secuela. Ahí dice clarito secuela. Entonces, es igual cortita y pues sí quiero saber qué era lo que pasaba con la protagonista. Aunque yo había leído esto, pero bueno, lo había leído hace rato, ¿no? Y me daba cuenta como que no tenía mucha relación con el primer libro, por eso también fue como que lo dejé ahí, lo aplacé hasta ahora que se está acabando el mundo y tengo que escoger 30 libros. El método 1533 de Shannon Kirk es un libro que también me llamó bastante la atención cuando leí la sinopsis. A mí me gusta leer el misterio y el suspenso y el thriller y todo eso, pero no tengo muchos libros acerca de esos géneros, entonces este sí me gustó porque habla de pues un secuestro. Entonces te dice que te imagines a una chica de 16 años indefensa y con miedo y pues unas personas la secuestran. Ahora olvídate de esas personas, olvídate de esa chica y piensa en una chica superdotada, con una mente fría, que desde el primer momento en el que le secuestran, ella está pensando cómo escaparse y cómo invertir la situación para sus captores. Tampoco les puedo contar más porque no lo he leído, pero me llamó bastante la atención. También salvaría a Peter Pan de J.M. Barrie, pero específicamente de esta edición. Porque, bueno, yo ya había leído la edición que es en español, que la tengo por aquí, y que también es muy bonita. La portada es un póster, está en pasta dura y tiene ilustraciones, y pues sí la quiero mucho. Pero me gusta más esta portada, este libro está en inglés, y ya les había comentado que este lo compré en una feria, un día que yo no tenía dinero y salí con mi novio, y le dije que me preste para comprar el libro y él no me quería prestar porque decía que ya tenía estos libros, pero es que él no entiende que de este color no tenía, entonces necesitaba comprar este libro. Lore de Alexandra Bracken es un libro de mitología griega que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo la mitología griega, la de la portada es Medusa, entonces pues sí o sí tenía que comprarlo. Además, este es uno de los poquitos libros que tengo así pintados, solamente es esta parte de aquí, de ahí la parte de acá y de aquí abajo es solamente dorado completo. Pero igual, o sea, es un libro que me gusta, o sea, me llamó la atención. No puedo decir que me gusta porque todavía no lo leo, pero estoy casi segura de que sí me va a gustar por lo que se trata de mitología griega. El legado de los Grimm de Polly Shulman me gané en un sorteo hace bastante tiempo y no he podido leerlo, a pesar de que me llama muchísimo la atención. Los cuentos de los hermanos Grimm me gustan bastante y hay una serie que se llama Grimm y que también la vi y me gustó un montón que... A ver, es como de misterio, pero pues toma los personajes de los hermanos Grimm y les pone ahí en la serie a veces como los monstruos, a veces como los que les salvan y todo. Entonces es bastante bonito. Y como les digo, pues a mí me encantan los cuentos de los hermanos Grimm y siempre me quedé con las ganas de leer este libro, pero pues hasta ahora no me he dado el momento. Al igual que Amigo Imaginario de Stephen Chbosky, que como les he dicho un millón de veces, a mí me encantan las ventajas de ser invisible y siento que este libro es completamente todo lo contrario porque, bueno, es un género súper diferente al de las ventajas de ser invisible. Además es un libro larguísimo, el de las ventajas de ser invisible es súper cortito, pero de todos modos tengo ganas de leer a este autor pues en este género que es tan distinto a como yo lo conocí. Escape Book de Stefan Kettil son acertijos basados en Sherlock Holmes. Aquí tú vas a ser el ayudante de Sherlock porque él está en una misión súper importante, pero Moriarty secuestró a Watson, entonces nuestro objetivo es salvarle la vida a Watson y liberarlo de Moriarty. Circe de Madeline Miller es sobre mitología griega.
todo lo que sea de mitología griega a mí me va a gustar. Entonces este libro igual, aparte de que es de mitología griega, yo le tengo muchísimas ganas. La edición es súper bonita, es en pasta dura, esto es brillante, tiene relieve, es un libro precioso. Entonces aunque no me guste la historia en sí, que yo estoy segura de que sí me va a gustar tenerle a este libro pues ahí físicamente. Gone Girl de Gillian Flynn ha estado en mis pendientes ya durante bastante tiempo. Y sí es un libro que tengo muchísimas ganas de leer, pero estoy esperando a que se me olviden algunos detalles de la película para que pueda disfrutar el libro. Balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins es la precuela de Los Juegos del Hambre. Ustedes saben que yo estoy toda atrasada con los trends y los libros que están de moda, entonces yo recién hace como 2 años leí la trilogía de Los Juegos del Hambre y me gustó bastante. La precuela la compré hace poquito, bueno, no tan poquito, pero poquito dentro de lo que cabe, entonces todavía no he tenido chance de leerla porque aparte también sí está bastante grande. Pero yo creo que sí me va a gustar porque cuando leí Los Juegos del Hambre me gustó mucho la forma en la que transcurría pues todos los eventos, la forma en la que estaba escrito, la forma en la que se narraba, y pues sí quiero leer la precuela. Además he escuchado por ahí algunas reseñas de algunas personas en las que confío en sus gustos de lectura y les ha gustado, entonces pues creo que a mí también me va a gustar. Con esta selección en cambio me di cuenta de que son bastantes de los libros que les mencioné en el video de libros que tengo pendientes, entonces yo creo que sí me va a gustar porque son historias que sí tengo ganas de leer todavía, que cuando las compré tenía muchísimas ganas de leer y hasta ahora he mantenido ese interés, entonces yo creo que las voy a disfrutar después también. Ahora vamos con los libros a los que salvaría más por una cuestión sentimental que por una cuestión de que me gusten o no me gusten. Creo que yo me llevaría estos 3 libros de Rick Riordan de la saga de Percy Jackson. No los escogí en la categoría de mis libros favoritos y les voy a hablar de cada uno para explicarles por qué. Vamos a empezar obviamente con el primero, que es El Ladrón del Rayo. Cuando yo vivía en Colombia yo leía bastante, pero cuando vine a vivir acá a Ecuador dejé de leer por muchísimo tiempo. Yo tenía ya este libro, pero lo había intentado leer varias veces, pero no acababa de engancharme. Yo tenía como unos 12 años. Entonces me acuerdo que la primera mitad del libro la había leído por lo menos unas 3 veces. Y había intentado leerlo tantas veces que me aprendí la primera página de cómo, bueno, me sabía casi todo el primer capítulo, pero me sabía la primera página letra por letra, palabra por palabra, de cuando Percy se presenta y dice como que, mira, si estás leyendo esto es porque probablemente, y todo eso, bueno, yo me lo sabía así de memoria, porque como les digo, pues lo había leído muchísimas veces. Entonces, sí es un libro que me gusta, me encanta, es una saga que a mí me encanta y le tengo muchísimo cariño, pero le escogí en esta categoría por eso, porque le tengo muchísimo cariño, porque es la saga con la que empecé a leer otra vez, porque ya una vez que pude terminar de leer este libro, me devoré todos los demás. Con este libro yo me di cuenta de que me gusta muchísimo la mitología griega y tengo bastantes partes marcadas, tengo partes subrayadas de momentos que me gustaron mucho, tengo partes que son como referencias de mitos griegos muy importantes o cosas que son bastante interesantes y que me gustaría recordar después. Entonces es un libro que ha pasado por mucho y al que le tengo bastante cariño. Después está La Maldición del Titán, que es el tercer libro. Una vez yo ya les había contado lo que pasó con este libro y bueno, con la saga de Percy en general, y es que este libro me regaló mi papi cuando todavía vivíamos en Colombia. Me regaló y él no sabía que esto era una saga, no sabía que este era el tercer libro. Entonces yo cuando lo leí dije, wow, o sea, a mí me gustó muchísimo, entonces, pero no entendía qué estaba pasando, no sabía quiénes eran los personajes, no tenía idea de por qué se estaban matando, o sea, no sabía nada, y como este es como justo en la mitad del libro, ya están como en la mitad de la guerra y de la pelea y todo, entonces yo decía, ¿por qué les persiguen? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Yo no sabía nada. Pero yo leí este libro y me encantó, a pesar de que no estaba entendiendo qué era lo que pasaba, a mí me encantó este libro. Cuando terminé de leerlo, me puse a investigar y me di cuenta de que antes de este libro pues habían 2 más y ahí le dije a mi papi así de que cómprame los libros. Pero después ya fue todo ese trámite de que ya vine a vivir acá, dejé de leer y toda la cosa, entonces se quedó en este libro. A este igual lo he leído ya como unas 3 veces,
pero fue el primero que leí de la saga y fue con el que me enganché. La batalla del laberinto es el cuarto libro y bueno, este sí iba a estar, originalmente sí iba a estar en el montón de los libros que me gustan, pero no quería separarlo de sus hermanitos. Este es mi libro favorito de esta saga y pues también le tengo mucho cariño, pero este sí iba en el montón de los libros que me gustan, pero pues no quería que esté solito. No podía faltar el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde porque, a ver, esta edición específica es porque yo hice un trabajo en la universidad acerca de las metáforas y los símbolos, la simbología que se utiliza en el retrato de Dorian Gray y pues qué significa y le expliqué. Entonces, para hacer ese trabajo yo leí este libro, pero lo leí a profundidad. Además de esta edición me gustó bastante porque tenía explicaciones como de la época, aparte de lo que era como que de la época te daba un contexto acerca de otras cosas y también tenía un poco esto de la simbología y todo, entonces me ayudó bastante para hacer el trabajo. Pero además, bueno, yo ya había leído una versión hace muchos años, había leído una versión del retrato de Dorian Gray, pero no era para nada completa, estaba, o sea, es súper delgadita y es de esas ediciones que son como de colegio que tienen detrás como un examen así, de un control de lectura, para que los profesores sepan que sí leíste el libro. Entonces no era una obra completa, estaba súper resumido y no sé, no lo disfruté mucho, pero la historia en sí me llamaba la atención, entonces cuando ya la leí aquí, pues me encantó. Mientras hacía la selección de los libros que voy a salvar, me costó mucho sacar al fantasma de Canterville y otros relatos, que es otro libro que tengo de Oscar Wilde, porque le tengo muchísimo cariño a este autor, me gusta mucho la forma en la que escribe, entonces pues sí se me hacía feo sacar a ese libro y no quedarme con nada de él. Entonces, bueno, por eso y muchas otras razones es que escogí al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, específicamente en esta edición, por mi trabajo y todo eso. 22-11-63 de Stephen King no es un libro mío. Este libro me prestó mi novio hace muchísimo tiempo para que lo lea y a él le gusta bastante. Yo lo empecé a leer casi sin ganas porque no me gusta, o sea, bueno, yo había leído de Stephen King, había leído It y no me gustó tanto, entonces no tenía muchas ganas de leer este libro, aparte de que también es gordísimo, pero pues mi novio me convenció. Y bueno, como les digo, pues este no es mi libro, técnicamente no debería estar aquí en mi biblioteca, pero como está aquí y le tengo mucho cariño al libro, le tengo mucho cariño a la historia, le tengo mucho cariño a mi novio, también lo voy a salvar. Y además, bueno, cuando ya empecé a leerlo, yo empecé a leerlo casi sin ganas, pero cuando ya empecé a leerlo, me gustó bastante y pude conectar también con el personaje principal que, uy, se me fue el nombre ahorita, Jake. Y bueno, se va cambiando el nombre, por ahí también se llama George y así, entonces la forma en la que está narrado, la forma en la que Stephen King narra este libro me parece preciosa porque te habla sobre hace muchos años, sobre 1963. Entonces te da bastantes detalles acerca de eso. Eso era algo que no me gustó en It porque empezaba a hablar o sea, te detallaba algo muy específicamente, pero eran cosas que no tenían nada que ver. Tú en ese momento querías ver qué pasaba con el payaso, qué pasaba con los niños, qué pasaba con Derry, y Stephen King te estaba contando cómo crecía el maíz en la granja. Entonces, pero en este libro esos detalles sí eran bastante importantes. A mí me encanta la ciencia ficción y en medio de eso pues hay una historia de amor que es muy bonita. Entonces al final pues sí me acabé encariñando con este libro. No le di 5 estrellas, creo que le di como 4, pero sí es un libro que releería y pues como les digo le tengo muchísimo cariño. A los perros buenos no les pasan cosas malas de Elvira Sastre. Este es un libro como para niños, es súper delgadito, en cada página hay como una ilustración enorme, entonces no es un libro que tenga una historia como que tú digas, wow, qué historia, pero habla sobre un perrito que está enfermito. Entonces yo lo compré cuando todavía estaba en pandemia porque yo tenía una perrita que le tuve muchísimos años y ella también estaba enfermita, entonces antes de que empiece la pandemia, nosotros le llevamos al veterinario y el doctor nos dijo como que va a vivir 6 meses. Dan los 6 meses y chao. Entonces, obviamente, yo estaba muy triste, yo me la pasaba llorando, pasaba súper triste todo el tiempo. Y bueno, yo hablaba con ella. Chance ni siquiera entendía lo que yo le decía, pero bueno, yo hablaba con ella y le decía que le voy a extrañar y bueno, un montón de cosas. Compré este libro porque leí la sinopsis, vi más o menos de qué se trataba y dije como, wow, está bonito para pues este momento en el que me estoy sintiendo así.
Cuando el libro me llegó, como les digo, yo sé que a lo mejor ni siquiera me entendía y nomás estaba yo ahí de loquita hablando sola, pero yo agarré el libro y le empecé a leer el libro y pues ahí me quedé con ella, entonces yo le leí el libro, no sé, para mí tiene como una conexión con mi perrita, porque ya, bueno, ahorita ya se murió hace ya un tiempo. Y obvio yo me sentí súper mal, pero este libro como que me ayudó también a aceptar un poco pues que así es la vida y que en algún momento eso era lo que iba a pasar. La seducción de los ángeles de Juan Arias es un libro que me regaló mi abuelita y también pues le tengo cariño por eso porque no me llama mucho la atención a decir verdad. Y le presté a mi mami y ella leyó un poco y no le gustó. De lo que me contó de lo que se trataba es sobre que en cada religión pues todos tienen ángeles, una representación distinta de lo que son los ángeles, entonces aquí te decían como, yo qué sé, para los celtas los ángeles son tal cosa, para los cristianos son tal cosa, para los católicos son tal cosa, y lo que representan, cómo son físicamente, la mitología pues que hay detrás, la misticidad que hay detrás de los ángeles. Y no sé, porque eso sí es algo que a mí me llama la atención, pero mi mami dijo que a ella no le gustó, entonces no estoy segura. Sí lo voy a leer en algún momento, creo que ahorita no, pero sí lo voy a leer en algún momento, pero yo lo salvo porque pues me regaló mi abuelita y tiene ahí una nota escrita y todo, entonces le tengo cariño. Y ahora sí, el último libro con el que me quedaría, el último libro al que salvaría, el último libro que releería, es Los hechiceros días de Shirley de Elizabeth Green, que este libro pues es el primero, bueno, no el primero, pero sí es de los primeros libros que yo recuerdo que leí. Este en realidad es el segundo, el primero sí lo tenía, pero hace muchos años mis papás se lo prestaron a no sé ni siquiera a quién y nunca me lo devolvió. Entonces pues me quedé con este, que de nuevo mi papi me compró este libro pensando que era solo como que el segundo libro, entonces yo empecé a leer esta saga también pues por el segundo libro. Después me compró el primero y ya no leí los demás libros, pero no porque no me gustaron, sino que de nuevo ya fue todo esto de que vine de Colombia acá, entonces todo era como ahí un despelote, tenía que dejar muchas cosas en Colombia, no podía traer todas las cosas que tenía y, o sea, bueno, todo fue un caos. Y bueno, con el paso del tiempo pues también ya me olvidé un poquito de la saga, pero me gustaba mucho la historia, es como de haditas y así, y la edición también es bastante linda porque tiene imágenes, tiene unas ilustraciones que son preciosas, entonces también le tengo mucho cariño porque como les digo pues es de los primeros libros que yo recuerdo que eran como que míos. Bueno, habían otros, pero bueno, también ya se tuvieron que quedar en Colombia, pero sí me acuerdo que este fue uno de los libros que dije como que tengo que llevármelo. Entonces, pues sí, le tengo bastante cariño y también sí me gusta. Un tiempo sí pensé en retomar la saga, pero de nuevo, pues ya tenía como que otros libros que tenía como más prioridad para leer. Entonces, de nuevo lo fui aplazando y pues solamente me quedé con el segundo. Y listo, eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y coméntenme qué libros salvarían ustedes y si coincidimos en alguno de los libros que yo salvé. Bye.